Buenos días, muchachos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver un tema que nunca vimos en las clases normales. No estaba este tema dentro de los aprendizajes sustantivos después de la pandemia. Este tema sí lo he visto en tercero, secundaria, pero en primero jamás lo hemos tocado. Entonces, se llama el tema de funciones. Funciones. ¿Y qué es una función? Bueno, una función es cuando tenemos, ustedes saben que en matemáticas utilizamos literales o letras para representar cantidades, ¿verdad? Entonces, cuando el valor de una literal o variable, que también recibe el nombre de variable literal, ¿por qué variable? Porque en un problema una literal puede valer una cosa, en otro puede valer otra cosa, o hasta dentro del mismo problema puede ir cambiando de valor. Entonces, por eso le llamamos variable. Entonces, cuando el valor de una literal o variable depende del valor de otra literal o variable, decimos que tenemos una función matemática. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos viendo un ejemplo. Tenemos un atleta corre a una velocidad constante de 10 kilómetros por hora. O sea, que todo el tiempo va corriendo a esa velocidad. No cambia su velocidad. Durante cierto tiempo. ¿Qué distancia recorrerá durante algunos intervalos de tiempo? Para poder contestar eso, pues hacemos una tabla que ya hemos hecho en clase, o tabulación, que también se llama. Aquí pongo la T, que significa el tiempo, y que va a estar en horas. ¿Por qué en horas? Porque me dice que son 10 kilómetros por hora, entonces, por hora. Entonces va a estar en horas. Y la distancia, que la represento con una D minúscula, que va a estar en kilómetros, porque me dice que son kilómetros aquí lo que tengo. Entonces yo ya escribí aquí ciertos intervalos de tiempo. Y como me están enseñando que en una hora, que su velocidad es que 10 kilómetros en una hora es lo que recorre, porque esa es la velocidad constante, o sea, 10 kilómetros en cada hora que va pasando, pues yo ya puse aquí que en una hora la distancia que recorre es 10 kilómetros. Ahora ustedes hagan una pausa en su video y lleven una hoja o libreta y traten de contestar, copien la tabla y traten de contestar cuántos serían las distancias recorridas. Si en una hora recorre 10 kilómetros, pues en 0.5 horas, ¿cuánto recorriría esa opción? Y traten de llenarla con lápiz. Hacemos la pausa. Espero hayan hecho su pausa, muchachos. Y bueno, sabemos que una unidad tiene 10 décimos. Ya lo vimos en videos pasados, que la unidad, si la divido en 10 partes iguales, pues cada parte se llaman décimos, serían 10 décimos. Aquí tengo, ¿se acuerdan lo que habíamos visto en videos anteriores? Aquí son 5 décimos, ¿verdad? Porque el primero después del punto decimal son los décimos. 5 décimos es la mitad de 10 décimos, por lo tanto es media hora, es la mitad de una hora. Por lo tanto, si en una hora recorre 10, en la mitad de una hora, que son 5 décimos, recorrerá 5. Y en una unidad 5 décimos, que sería hora y media, ya que esto es la mitad de una hora, pues va a recorrer otros 5. Si aquí recorrió 5, acá 10, pues otra media hora, pues otros 5, son 15. En 2 horas, pues el doble de 10, 20. En 2 horas y media, si nos damos cuenta, está aumentando de 5 en 5, pues será 25. Y en 3 horas serán 30. Claro, siempre y cuando estamos diciendo que el atleta todo el tiempo tiene su velocidad de 10 kilómetros por hora. No cambia la velocidad. Bueno, si nos damos cuenta, esto tiene relación con un tema que vimos hace tiempo, que son el tema de proporcionalidad. Esto es una proporción. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, la constante de proporcionalidad es el 10, ya que siempre va a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Y es más, por lo tanto, si la constante de proporcionalidad es 10, si yo multiplico esta cantidad por 10, pues me da el 5. Multiplico esta por 10, me da el 10, esto por 10, y así obviamente todas multiplicadas por 10 nos da estas cantidades de abajo. Por lo tanto, esta es una proporción. Ya hay una constante de proporcionalidad, que en este caso es la velocidad constante, que son 10 kilómetros por hora. Y si yo quiero escribir la expresión algebraica que me representa todo eso, bueno, aquí primero tendríamos que ver
decimos que una función, cuando una valor de una variable depende del valor de otra variable. En este caso las variables son el tiempo y la distancia. Pero hay que ver, en una función siempre hay una variable independiente, una variable que no depende de ninguna otra variable y una dependiente que es la que depende de la otra. Aquí habría que ver cuál es la independiente. El tiempo, si el atleta corre o no corre, si deja de correr o sigue corriendo, el tiempo sigue avanzando. Por lo tanto, esa es la variable independiente, ¿sí? Y en cambio, la distancia recorrida por el atleta, pues va a depender de cuánto tiempo corre el atleta, claro, a esa velocidad. Por lo tanto, nuestra función o expresión algebraica quedaría de la siguiente manera. Nuestra función o expresión algebraica, expresión algebraica o función quedaría de esta manera. Dijimos que la variable que depende es la distancia, depende de cuánto tiempo corra el atleta. Entonces, distancia es esto, y habíamos visto que como la constante de proporcionalidad es 10, y que si yo multiplico cada uno de estos por 10 me da estos valores, pues va a ser 10 por el tiempo, que es lo que yo hago aquí. Si multiplico el tiempo por 10, me da este. El tiempo por 10 me da este. El tiempo por 10. Y esta es mi función o expresión algebraica que me representa esto. Esta sería mi función. La D, decimos que la distancia está en función del tiempo. ¿Sí? Mientras más tiempo corre el atleta, más distancia recorre a la velocidad constante. Mientras menos tiempo corre el atleta, menos distancia recorre. Esto está en función del tiempo. Esta es la expresión algebraica que me representa lo que estamos mencionando. Muchachos, es importante que lo que ya llevamos visto hasta ahorita acerca de la tabulación, sabemos por las clases que ustedes han llevado desde la primaria y también lo que hemos visto en proporciones, que esos puntos que teníamos, que ya borré, que tenemos en la tabla o tabulación, los pueden graficar. Corresponden a puntos que se pueden graficar en un sistema coordenado o plano cartesiano. Así que hagan una pausa en el video y en una hoja y con regla y haciendo intervalos iguales, hagan la gráfica, a ver cómo les queda. Bueno, muchachos, espero que hayan hecho su pausa y hayan trazado su gráfica. Nosotros la vamos a graficar en este momento. Aquí está la tabla o tabulación que habíamos hecho hace rato y empezamos. Recuerden, cuando hacemos una gráfica, siempre la variable independiente va en la horizontal. Esta. Recuerden que horizontal viene de horizonte, ¿sí? Que siempre es así. Y aquí dice que el tiempo en horas, la H significa horas. Acá la vertical, pues es la variable dependiente, en este caso la distancia en kilómetros. Y vamos a empezar. Tenemos para un tiempo de 0.5 horas, o sea, media hora, recorre 5 kilómetros. Entonces, si esto es 1, pues la mitad de 0.5 y la mitad de 10, aquí sería el primer punto. Luego, para una hora, recorre 10. Entonces, en una hora, claro, vamos a hacer aproximado, pero ustedes lo pueden hacer bien ahí en su libreta. Recorre 10. Para una y media hora, o una hora 5 décimos, 15 kilómetros. Entonces, aquí está, más o menos por aquí así, estaría los 15 kilómetros. Para 2 horas, 20 kilómetros. 2 horas, 20 kilómetros. Dos y media horas, 25. 2 y media, 25. A ver si andamos bien. Y para 3 horas 30.
Entonces, para 3 horas, $30. Ya tenemos, recuerden que esto se llaman coordenadas de los puntos. Aquí podemos poner las coordenadas de cada punto, que sería en este caso la primera, punto 55, pero no lo vamos a escribir. Voy a trazar la línea, a ver qué forma nos da la gráfica. Recuerden, si los puntos no quedan exactamente sobre la línea, no los voy a seguir, va a ser un aproximado. Claro que cuando no ha corrido nada, pues recorre 0 kilómetros. Aquí sería la primera, ¿verdad? 0. Entonces, y el tiempo no ha avanzado. Aunque sigue avanzando, en ese momento para él no avanza el tiempo que ni siquiera ha empezado a correr. Por lo tanto, para un tiempo 0, pues la distancia recorrida es 0. 0. No me quedó exactamente sobre la línea recta todos los puntos, pero no importa. Se traza aproximado, ¿sí? No, como digo, no voy a andar siguiendo los puntos. Tiene que quedar una línea continua. No se vale que yo diga, no, pues es que hay que seguirlo. No, no, no. Más o menos, ahí los trazo. Claro, si lo hago bien, pues todo me va a quedar sobre los puntos. Pero como en este caso no lo hice exactito, vemos que unos quedaron un poquito fuera y otros del otro lado, pero está bien, esa es. ¿Qué forma tiene la gráfica? ¿Qué nos dio? Bueno, pues si nos fijamos, nos dio una línea recta. Esto nos da una línea recta inclinada. Siempre que graficamos proporciones, que en este caso tenemos función, pero era una proporción lo que estábamos graficando, nos va a dar una línea recta. En los próximos videos vamos a continuar con el tema, porque esta inclinación de la recta la podemos calcularla, cuánto es, y eso lo vamos a ver en los próximos videos, pero aquí el video, lo importante era que viéramos que era una función. Cuando el valor de una variable depende del valor de otra variable, que nosotros podemos hacer la tabulación o tabla. Si tenemos algún dato constante, que es la razón de proporcionalidad, podemos hacer la tabla, podemos hacer la expresión algebraica, que ya habíamos visto que distancia era igual, en este caso, 10 por el tiempo. Recuerden, un número que se llama coeficiente en álgebra, 10 por t, si no hay literal, es multiplicación, 10 por el tiempo. En este caso, la t minúscula es el tiempo. Entonces, un coeficiente y una literal juntos significa multiplicación. Así como el paréntesis también, pero en este caso 10 por el tiempo, o 10t también se dice, igual a la distancia. Y si lo graficamos, pues nos va a dar siempre que es una proporción, lo que estemos graficando nos va a dar una línea recta, inclinada, pues más o menos inclinada, puede ser mayor inclinada, menos inclinada, dependiendo de los datos. Bueno, hasta ahí lo dejamos. En los próximos videos estaremos haciendo más acerca de este tema. Hasta luego, que estén bien. Adiós.